Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. A veces los libros esperan. No esperan en una estantería ni en una librería. Esperan en cajas, en cajones, en maletas. Esta semana os hablaba en el boletín, en el Sastak, de una caja llena de libretas, historias escritas sin saber si algún día alguien las leería. Hoy quiero hablaros de otra historia parecida, aunque mucho más extrema. La de una escritora que escribió una novela sin saber que no la vería publicada, sin saber que ese manuscrito quedaría guardado durante décadas. Irene Nemiarowski escribió Soy francesa mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Escribió porque sabía hacerlo, porque no podía no escribir, no porque esperaba a lectores, escribía porque tenía la necesidad de escribir. Escribió Soy francesa sin saber que ese libro dormiría durante décadas en una maleta, sin saber que no lo vería publicado, sin saber que sería su despedida. Este no es un episodio para hablar de fechas ni de contextos históricos. Es un episodio para hablar de escribir sin lector, de libros que esperan y de cómo, a veces, alguien acaba encontrándolos. Antes de hablar del manuscrito, de la maleta y del silencio, conviene detenernos un momento en quién fue Irene Nemiarowski. Porque a veces tendemos a pensar que estas historias parten siempre del anonimato absoluto, de autores desconocidos que nunca llegaron a publicar nada. Y no fue así. Irene nació en 1903, en Kiev, en el seno de una familia acomodada. Muy pronto su vida estuvo marcada por el exilio. Primero por la Revolución Rusa y después por un continuo desplazamiento por Europa, hasta establecerse en Francia. Ella era judía, pero se había convertido al catolicismo y escribía para publicaciones francesas que más tarde serían hostiles hacia los judíos. Ese no es un detalle menor, pues el contexto la asfixiaba incluso dentro de su mundo cultural. Esa integración aparente en la sociedad francesa, su éxito, su naturalidad al escribir en francés, no la protegió. Era extranjera y sobre todo era judía, aunque bautizada. Esa condición invisible acabará marcando su destino. Francia será el lugar donde empiece realmente su carrera literaria. Escribe en francés, publica, gana prestigio, es leída. No es una autora marginal ni desconocida. Vive de escribir y es una presencia habitual en el panorama literario de su tiempo. Y esto me parece importante recordarlo y remarcarlo, porque desmonta la idea romántica del genio ignorado. Irene no escribía desde la sombra, escribía desde el centro. Sus novelas retratan con una mirada muy afilada a la burguesía, las relaciones familiares, las contradicciones morales. Tiene una prosa clara, directa, nada complaciente. No escribe para gustar, escribe para mostrar. Y sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, su vida se va estrechando. El contexto político cambia, las leyes antisemitas avanzan y poco a poco el espacio para escribir, para publicar y para existir se va reduciendo. Cuando hoy leemos a Irene Nemiarowski, lo hacemos sabiendo lo que vendrá después. Pero ella no escribía con esa conciencia, escribía como alguien que aún cree en el presente. Y es desde ese presente, todavía lleno de normalidad aparente, desde donde empieza a escribir Soy francesa. Cuando Irene empieza a escribir Soy francesa, no lo hace pensando en una obra definitiva, ni en un testamento literario. No escribe para dejar constancia de nada, escribe porque escribir es lo que ha hecho siempre.
Soy francesa nace como un proyecto ambicioso. Nemierowski tiene en mente una obra dividida en varias partes, una especie de fresco sobre la Francia ocupada, sobre la vida cotidiana alterada por la guerra. Anota en sus cuadernos escenas, frases sueltas, gestos mínimos. Es como si intentara hacer de la observación una forma de resistencia. Lo interesante es que no escribe desde la distancia, ni desde el recuerdo. Escribe mientras todo está sucediendo, mientras la gente huye, mientras las ciudades se vacían, mientras la normalidad se resquebraja, mientras el mundo se desmorona. Su escritura mantiene una serenidad casi imposible, una mirada que busca entender antes que llorar. No hay grandilocuencia en su escritura, no hay consignas, hay observación. Observa cómo reaccionan las personas ante el miedo, cómo cambian las relaciones, cómo algunos se vuelven más mezquinos y otros más generosos. Mientras escribe, su vida se vuelve cada vez más precaria, cambia de domicilio, se esconde, intenta proteger a sus hijas y aún así sigue escribiendo. A mí me impresiona pensar que escribía sin saber si tenía tiempo para terminar la obra. Porque Soy francesa no está terminada. Solo se escribieron 2 de las 5 partes previstas. El proyecto quedó en suspenso, no por falta de ideas, sino porque la realidad se impone. En ningún momento ella sabe que ese texto se convertirá en una de sus obras más leídas. No sabe que será publicada décadas después. No sabe, siquiera, si alguien llegará a leer esas páginas. Escribe en presente, escribe sin lector y escribe sin saber que esas páginas van a tener que esperar mucho tiempo para ser encontradas. Vamos con un momento crítico de la historia de la escritora, porque la detención de Irene Nemierowski no es un hecho aislado ni repentino. La escritora llevaba tiempo siendo vigilada, era judía, era extranjera y además escribía. Había publicado, había tenido lectores, había sido una autora conocida en Francia y eso en aquel momento no jugaba a su favor. Tras la ocupación alemana, su situación se vuelve cada vez más precaria. Se convierte en alguien que debe justificarse constantemente. Escribía cartas, intentaba regularizar su situación, pide protección, nada funciona. Lo más duro es que no es detenida por lo que hace, ni siquiera por lo que piensa. Es detenida por lo que es. Y mientras todo eso ocurre, sigue escribiendo, no como un acto de resistencia heroica, sino como una necesidad casi física. Escribe porque no sabe hacer otra cosa, porque escribir es la única manera que tiene de ordenar lo que está viviendo. Cuando finalmente es detenida, sabe que lo que ha escrito corre peligro, no por la censura literaria, sino por desaparición, por olvido, por pérdida material. Tras la detención y posterior asesinato de Irene Nemierowski, lo que queda no es solo una ausencia, queda también una maleta. Una maleta cerrada, pero también conservada, en una frontera entre el olvido y la espera. Dentro de esa maleta hay papeles, cuadernos, un manuscrito escrito a mano con letra pequeña, apretada, casi como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Sus hijas conservan esa maleta durante años. La maleta viaja con ellas, de refugio en refugio. No la abren, pero tampoco la abandonan. Es lo único que las une todavía a su madre. No leen el contenido. Durante mucho tiempo creen que lo que hay dentro es un diario, y leer un diario sería volver a perderla, ser testigos de algo demasiado íntimo, demasiado doloroso. Así que la maleta permanece cerrada, no por el olvido, sino por respeto, por miedo, por amor. Pensemos un momento en eso, un libro escrito, terminado a medias, guardado, no en una estantería, sino en un objeto como un objeto cotidiano, casi invisible. Durante décadas, Soy francesa no es un libro, es un peso, una presencia silenciosa. Me interesa mucho esta parte de la historia porque nos habla de algo que va más allá de la literatura. Nos habla del tiempo, de lo que se queda en suspenso. No hay prisa por leer ese manuscrito, no hay urgencia. El mundo sigue girando mientras el libro espera. Y es que a veces no es el libro el que no está preparado para ser leído. A veces somos nosotros.
Cuando pensamos en escribir sin lector, solemos pensar en otros tiempos, en situaciones extremas, en contextos que ya no existen. Pero escribir sin lector no es algo del pasado. Hoy también se escribe sin saber quién leerá. Quizá no porque no haya lectores, sino porque hay demasiados. Porque el ruido es tan grande que cuesta saber si alguien está al otro lado de verdad. Escribimos mirando métricas, números, descargas, visualizaciones y a veces confundimos lector con cifra. Pero la verdad, lo sabéis, no es lo mismo. Escribir sin lector hoy es escribir en secreto. Es escribir sin respuesta. Publicar algo y no saber si ha tocado a alguien, si ha servido, si ha acompañado. Y aún así, seguimos escribiendo. No por épica, no por disciplina férrea, sino porque hay textos que necesitan existir, aunque no sepamos quién los va a encontrar. En ese sentido, quizás nos estamos tan lejos de Irene Nemiarowski, salvando todas las distancias, claro. Pero compartimos algo, escribir sin garantías. Pero creo que pocos tienen la fórmula del éxito e incluso cuando publican un libro tienen las dudas de si llegará a los lectores que calculan que llegarán. El mundo de la escritura es un desierto en que cada autor recorre solo, aunque de vez en cuando se encuentre con un oasis lleno de lectores que se sientan agradecidos de poder disfrutar de sus historias. Hay lectores que llegan tarde y no pasa nada. Llegan cuando un libro ya no está de moda, cuando nadie lo recomienda, cuando no aparece en ninguna lista. No sé si a vosotros os pasa. ¿Os sentís atraídos por las novedades o pasáis generalmente de ellas y preferís leer cualquier libro aunque no esté de moda? Esa segunda forma, a la que se llega por casualidad, por intuición o por error, creo que puede generar mejores lectores. Me explico, antes de que me tiréis la caballería por encima. Porque leer sin expectativas, sin ruido alrededor, leer porque el libro lo hemos encontrado, no porque alguien se lo ha empujado. Pensar en esos lectores me reconcilia con la idea de escribir sin saber, confiar en que no hace falta llegar a todos, ni ahora ni de golpe. A veces basta con que llegue uno que abra una maleta, una caja, una libreta olvidada y lea. Pero volvamos a la historia de Irene y su suite francesa. Pasan los años, las hijas crecen, la guerra queda atrás, al menos cronológicamente, y llega un momento en que una de ellas decide abrir la maleta. No es un gesto impulsivo, no es curiosidad, es más bien una forma de estar preparada. Al abrirla, descubren algo que no esperaban. No es un diario, no es una confesión, es una novela. Una novela escrita con una lucidez que desarma, con una distancia casi imposible teniendo en cuenta el momento en que fue escrita. Cuando finalmente transcriben el manuscrito, descubren que no es un boceto, es una obra pensada, estructurada, capaz de sostenerse por sí misma. El tiempo no había borrado la intención literaria, solo la había suspendido. Suite francesa no es un libro de lamentos, no es una crónica sentimental. Es una mirada firme, a veces irónica, a veces dura, sobre cómo se comportan las personas cuando todo se tambalea. A mí siempre me ha sorprendido esa capacidad de observar sin juzgar, incluso cuando todo invita a hacerlo y una está verdaderamente en peligro. Cuando finalmente se publica, el libro provoca un impacto inmediato, no solo por su calidad literaria, sino por la historia que la rodea. Un manuscrito escrito en plena ocupación, guardado durante décadas y leído por primera vez cuando su autora ya no está. El éxito es grande, llegan los lectores, llegan las traducciones, llega el reconocimiento. Pero hay algo importante que no cambia. El libro no altera el destino de Irene Nemiarowski. Ella no llega a verlo, no llega a saberlo. El libro tarda para su autora, pero llega a tiempo para nosotros. La historia de Irene Nemiarowski no va solo de una escritora redescubierta, va sobre todo de escribir sin saber. Sin saber si alguien leerá esas páginas, sin saber si sobrevivirán al tiempo, sin saber si tendrán sentido más allá de quien las escribe.
Todos los que escribimos, en mayor o menor medida, hemos pasado por ahí, por ese lugar extraño donde escribes porque no puedes no hacerlo, aunque no haya lectores, aunque no haya respuesta. A veces escribimos para ordenar el mundo, otras para resistirlo y otras simplemente porque alguien tiene que dejar constancia de lo que está pasando. Irene escribió Soy francesa sin saber que acabaría en una maleta, sin saber que dormiría durante décadas, y aún así escribió como si fuera alguien a leerla. Quizás cada lectura sea eso, una forma de abrir una maleta, de acercarse con cuidado a voces que escribieron sin saber que un día alguien las escucharía. Eso creo que es lo que más me conmueve de su historia, no el redescubrimiento, no el éxito póstumo, sino la fe silenciosa de la escritura. Todos conocemos historias que esperan, historias guardadas en cajones, en libretas, en carpetas olvidadas, historias que no saben si algún día tendrán un lector. A veces los libros esperan y a veces, por suerte, alguien acaba encontrándolos. Leerla hoy es devolverle, aunque sea un instante, el presente que le fue arrebatado. Quizás sea ese nuestro papel como lectores, llegar cuando toca, abrir la maleta, leer. Y así llegamos al final de este episodio y quisiera haceros una pregunta. ¿Habéis leído La Soy francesa? ¿Qué os pareció? Y en el caso de no haberla leído, después de escuchar este podcast, ¿os han dado ganas de hacerlo? Espero que sí, sería una buena señal. Y ya sabéis, si os ha gustado, pasad la voz, compartidlo y dejadme un like para que otros lo vean y tengan ganas de escucharlo. Muchas gracias por acompañarme este 2025. Nos escuchamos en el 2026. Sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure your fame. Sure your fame. Sure your fame.